34 al 37. ¿Cuántos sintieron que Dios los ministró a través de la alabanza? Aleluya. Amén. ¿Cuántos creen que Dios nos puede ministrar a través de la palabra del Señor? Amén. Que Dios nos puede hablar, que el Espíritu Santo va a estar juntamente con la palabra haciendo un efecto maravilloso dentro de nuestra vida. Amén. Digo esto porque muchas veces relacionamos, ¿verdad?, de que la alabanza, y es verdad, y yo lo he testificado, hermano, en la alabanza yo recibo mucha bendición. Muchos de los mensajes, y lo digo de verdad, de corazón, para la gloria del Señor, el Señor me lo da a mí en la alabanza. Ahí hay una semilla y yo escribo y de ahí parte y nace un mensaje que el Señor me da a mí. Por lo tanto, yo no puedo decir que la alabanza no trae bendición y Dios nos habla y nos ministra. Amén. Pero también a través de la palabra. Sí, amén. 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 ¿Estamos listos? Amén. Leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice el versículo 34. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Mire qué importante esto, dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como ¿qué? Nada. Y él hace según quién, según su voluntad, en el ejército de los cielos y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui como en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico ¿a quién? Al Rey de los cielos, por todas sus obras, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede ¿qué? A los que andan con soberbia. Gloria a Dios, puede sentarse. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a predicar en esta mañana, o a reflexionar bajo el tema la crisis que cambió mi vida. ¿Cómo? La crisis que cambió mi vida. Muchos de nosotros venimos al Señor en medio de una ¿qué? De una crisis. Y que esa crisis fue el paso que Dios usó para que nosotros en algún momento de nuestra vida entendiéramos de que nosotros somos criaturas y no somos creadores. Amén. En medio de la crisis muchos de nosotros entendimos que Dios tenía propósitos diferentes a lo que nosotros buscábamos en nuestra vida. En esta mañana quiero hablar del testimonio de un hombre muy famoso llamado Nabucodonosor, rey de Babilonia. Fue muy famoso, no solo, hermanos, por su riqueza, no solo porque gobernó más de 40 años en Babilonia, sino también es conocido, ¿por qué? Por el testimonio que él mismo narra en el capítulo 4 del libro de Daniel. Él mismo narra la humillación que sufrió, porque su corazón se llenó de orgullo al pensar que todos sus logros se los debía a sí mismo. Amén. Él tuvo que ser procesado por causa del orgullo que él absorbió durante el desarrollo de su reinado. Fue un hombre a quien Dios bendijo. El orgullo del pecado, hermano, es el que está haciendo desastre en nuestra vida. Y es un orgullo, hermano, que nosotros necesitamos entender y combatir, y que muchos no estamos dispuestos a combatir este problema y este pecado del orgullo en nuestra vida, porque es difícil de aceptar lo que lo poseemos. Amén. Gloria a Jesús. Ya nos quedamos así, ¿verdad? El orgullo es un pecado, hermano, que nos arrastra hacia la locura, y este pecado lleva a mucha gente no solamente a la locura, sino también al mismo infierno. Este pecado está no solo fuera de la congregación, sino también dentro de la congregación. El problema es que nos negamos a reconocer que muchas veces somos orgullosos. Esta historia registra en las propias palabras del rey Nabucodonosor, donde habla él de su gracia, pero también cuenta de su desgracia. El principio del capítulo 4, Nabucodonosor habla y dice: Nabucodonosor, rey, hablo a todos los pueblos y las naciones y lenguas que moran en la tierra. Y él dice: paz o sea multiplicada a nosotros.
Conviene que yo declare, dice él, de acuerdo de los milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales, cuán potentes sus maravillas, y su reino, dice Nabucodonosor, es sempiterno, y su señorío de generación en generación. Qué importante, porque él está narrando el testimonio de lo que vivió. Y él dice, ahora que he sido devuelta la razón a mi vida, ahora que fui procesado, yo declaro y testifico que el que reina y el que tiene señorío por toda la tierra, por todas las generaciones, es el Dios Altísimo. Aleluya. Y él dice, y su reino, dice, es sempiterno. O sea, no es un reino temporal ni imperfecto como el que tenía el rey Nabucodonosor. Tenemos que entender algo, hermanos, porque muchos de nosotros hemos creado tronos a nosotros mismos. Tenemos reinos a nosotros mismos, que es necesario que comencemos solo con estas palabras a meditar en cuál es nuestra posición, cuál es nuestro actuar y cuál es nuestro sentir en medio de esta tierra que nosotros estamos viviendo. Amén. Gloria a Jesús. El propósito de Nabucodonosor era testificar a las naciones de que hay un Dios en los cielos, el único que merece gloria, honra, alabanza, y el único que debe de ser exaltado en la tierra, no importa la posición que usted tenga, que Dios le haya dado en esta tierra. Gloria a Jesús. Entonces nosotros tenemos que comprender de que estas palabras, hermanos, deberían de hacer un efecto y a bajarnos de nuestros propios reinos creados para nosotros mismos. Nabucodonosor reconoce que el reino de Dios es eterno. Fue un hombre al que Dios, hermano, lo pasó, ¿verdad? Lo puso en una posición de prosperidad. Nabucodonosor fue un hombre muy próspero, por los cuales Dios tenía propósitos en su vida. Pero en medio de su prosperidad, él comenzó a enfermarse en su corazón. Nabucodonosor fue un hombre muy rico, a quien Dios tenía planes de usarlo. A él usó Dios para procesar a su pueblo, pero él necesitó ser procesado, porque en ese reinado, en esa grandeza, en esa prosperidad, su corazón se llenó. ¿De qué? Orgullo. De orgullo y soberbia. Y esta nación es una nación que podemos usar de plataforma y ejemplo para poder pensar en nuestra vida, en nuestro caminar diario, y darnos cuenta de que la historia de Nabucodonosor es similar a la nuestra. Y lo digo porque a través de esta palabra yo sé que el Señor me ha hablado en mi vida. Amén. Y Dios nos quiere hablar a muchos de nosotros a manera de advertencia. Dios nos quiere hablar quizás a manera de una salida, porque es probable que estemos siendo procesados nosotros hoy en día por causa del orgullo que hay en nosotros. El orgullo no solo destruye congregaciones, el orgullo destruye hogares, el orgullo hace perder empleo, el orgullo hace perder la bendición. El orgulloso, hermano, cada día se acerca a la locura, a la ruina y a la quiebra, porque el orgulloso se ensalza a sí mismo y se olvida de Dios. El orgulloso piensa que lo que tiene, lo que él cree ser, se lo debe a sus méritos propios, pero todo lo que tenemos y pensamos ser, lo debemos ¿a quién? A Cristo, amén, gloria a Dios. Y este país es un país donde se presta para analizar nuestra vida y ver nuestra plataforma de cómo nos estamos moviendo en este mundo. Él estaba narrando en el capítulo 4 que él, estando en su palacio, en su cama, tuvo un sueño. ¿Cuántos han tenido sueños aquí? Amén. ¿Cuántos Dios les ha hablado a través de los sueños? Amén. Amén. Pero relacionamos los sueños, ¿verdad? Y los aceptamos cuando son bonitos, ¿verdad? Amén. Pero cuando los sueños son un tanto que van en contra de nuestros deseos y nuestros anhelos, ¿qué decimos nosotros? ¿El Señor qué? Te reprende. Que el Señor te reprenda. Pero cuando usted sueña de que va en un jet, bien bonito y hermoso, y usted dice, ay Señor, háblame, el Señor me está hablando. Pero Dios a través de los sueños se comunicó con Nabucodonosor, amén. Y él describe en el capítulo 4 lo que él estaba pasando y dice, yo estaba en mi palacio, estaba en la cama, cuando de repente tuve un sueño, tuve una visión en sueño, dice él, y algo que me perturbó la mente, algo que me chocó en mi pensamiento, y él comenzó a buscar gente de su alrededor, gente que se creía sabia e inteligente, pero no pudieron darle la interpretación del sueño que él tuvo. ¿Sabe por qué? Porque hay misterios que Dios los deja únicamente y se los revela a quienes, a sus hijos, no a los que se queden sabios en este mundo, sino él escoge y tiene gente en su reino. Aleluya, para que gloria pueda a tener Dios. conocimiento y poder interpretar dicho sueño. Aleluya. Ahí estaba en medio de ese reinado, a la par de ese hombre tan famoso y poderoso llamado Nabucodonosor, estaba el profeta Daniel, a quien Dios
Dios usó y él lo mandó a llamar y le dijo: Daniel, ven acá, Belsasar, le dice, ¿sabes qué? Yo sé que en ti mora un espíritu diferente a todos estos magos. Yo sé que en ti mora un espíritu diferente a todos estos que se creen expertos y sabios, porque en ti, le dice, hay un espíritu diferente. Hay un espíritu de los dioses, dice Nabucodonosor en su comprendimiento, pero el espíritu que moraba y que descendía sobre la vida del profeta era el espíritu de Dios, el que da sabiduría, Amén, el que da gloria a Dios, conocimiento, aleluya. el que da la inteligencia al ser humano. Amén. Hay cosas que usted no las va a entender porque Dios las ha ocultado para lo que Él quiere. Hay Así cosas es, que amén. Dios las oculta de los sabios para dárselas a entender a aquellos que se humillan y buscan la presencia de Dios Todopoderoso. Gloria a Dios. Amén. Nabucodonosor le dice: yo soñé, Daniel. Yo tuve un sueño que estos hombres no han podido interpretarlo. No me han podido decir de qué se trata este sueño, pero me tiene turbado por causa de que yo no puedo dormir quizás. Y le dice Daniel: bueno, también te escucho, estoy hablando mis palabras. Y le dice: Daniel, yo soñé de que había un árbol que crecía muy grande, que tenía un follaje muy hermoso, le dice, y que ese árbol desde cualquier parte de la tierra era visto. Amén. Ya se está imaginando un árbol usted, ¿verdad? Amén. Amén. Todavía está pensando en mí. Y dice: y ese árbol era grande, y era un árbol que tenía un follaje, Daniel, yo soñé, y ese árbol era tremendo porque tenía mucho fruto, y abajo de la sombra de ese árbol muchas aves llegaban, y ahí se cubrían del sol, y comía toda carne del follaje y del fruto de dicho árbol. Y le dice: ese árbol llegaba a su copa hasta los cielos, o sea que era un árbol frondoso, diferente a todos los demás de la tierra. Cualquiera que veía el árbol en el sueño decía: de cualquier lugar lo podían ver. Era un árbol muy prosperado, hermanos. Amén. Pero después le dice: pero yo vi de que venía alguien que descendía del cielo y daba una orden y decía: corten el árbol que ha sido muy grande y que tiene un follaje hermoso. Amén. Su follaje era hermoso, su fruto abundante. Y eso lo turbó a él y él estaba preocupado y decía: ¿qué es lo que querrá decir este sueño a mi vida? Amén. Entonces Daniel dice de que se puso muy tenso, muy afligido Daniel, y él le dijo: no te preocupes, Daniel, dime lo que me tienes que decir. Y le dice: oh rey, ¿sabes qué es lo que pasa? Que ese árbol eres tú. El significado de ese árbol eres tú. ¿Por qué? Porque Dios te ha engrandecido en gran manera, pero ha dado orden el Señor de que ese árbol sea cortado. ¿Y sabes por qué? Por causa de la soberbia que había y el orgullo que había en el reino. Amén. Gloria a Dios. Aquí vemos unos hermanos que solo las raíces hemos quedado, porque nos ha consumido el orgullo, la soberbia, nos tiene arrastrado, hundidos en una crisis profunda, en el que solamente vamos a salir cuando hagamos lo que hizo Nabucodonosor, de levantar nuestra mirada al cielo y decir: no soy yo el que reino, eres tú, Dios Todopoderoso, el que bendice. Aleluya, gloria a Dios. Y Nabucodonosor le dijo: wow. Y dice la palabra del Señor que Daniel le dice: el árbol que viste es que crecía y que se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo y se veía de todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en el que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas andaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey. ¿Qué cree que sintió Nabucodonosor cuando le dijeron: ese eras tú? Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria a Jesús. Adoramos a Dios. Amén. Gloria a Dios. Le Amén. damos gracias por su palabra. Amén. ¿Usted cree que Dios nos habla con esta palabra? Amén. Sí, Gloria a Dios. hermoso, hermano. Amén. ¿Verdad que sentimos cómo penetra como una espada de doble filo, verdad? Que no hay por donde nosotros podamos decir no, no. ¿Sabe qué es lo que Dios quiere con esta palabra? Que entendamos que hay oportunidad, que aún de las raíces, cuando Él tiene propósito, puede hacer reverdecer, pero la clave es mirar al cielo, hermano. Amén. No estarnos Gloria a viendo Dios. a nosotros mismos. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor que le dijo, Daniel le dijo a él: y en cuanto al que vio el rey, dice un vigilante y santo que descendía del cielo, decía: cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra. Entonces le dio la noticia, la interpretación, el profeta al rey Nabucodonosor. Y quiero decir algo, hermano, a menudo, en nuestra vida experimentamos sentimientos de grandeza, sentimientos de autosuficiencia,
Nos sentimos poderosos, criaturas capaces de caminar en este mundo sin tomar en cuenta a Dios. Amén. Cuando nuestro propio mundo está, hermano, rodeado de nuestros pensamientos, de nuestro ego, ¿verdad? Comenzamos nosotros a deteriorarnos como personas y ese es el principio de perder nuestra dignidad, nuestro reino, nuestra bendición y la grandeza que Dios ha dado a nuestra vida. Amén. Amén. Cuando comenzamos a edificar nosotros nuestros propios altares, nuestros propios reinos como seres humanos, como personas, nos estamos dirigiendo a la quiebra y a la ruina de nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque lo que usted tiene lo debemos a Dios. Y Dios no comparte su gloria con nadie. Amén. Por eso hay que tener cuidado de la prosperidad que nosotros podamos creer tener. Porque yo he visto ricos volverse pobres y he visto pobres que se han vuelto ricos. Amén. Porque fueron hombres que Aleluya, entendieron gloria que a la Dios. bendición viene de lo alto. Amén, amén. Gloria a Dios. A menudo tenemos una visión distorsionada y el corazón se nos llena de orgullo, de soberbia, pensando que lo que tenemos o creemos tener lo hemos logrado sin Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. O que no necesitamos de Dios. Y esa fortaleza o poder que creemos tener está basada en una carrera, hermano. Está basada en un estatus migratorio. Está basado en una cuenta bancaria. Y lo que es peor, hermano, que muchas veces no tenemos nada de eso y seguimos siendo personas llenas de orgullo. Y que pensamos que por lo que somos o lo que poseemos, tenemos el derecho de pisotear a quien nosotros queremos. Y de ver de menos al que nosotros queremos. Déjeme decirle, hermano, hermana, esa actitud es reprobada por Dios. ¿Por qué? Porque no es usted. Se trata de Dios bendiciendo su vida. Amén. Y el día que usted comience a actuar de esa manera, usted va a ser procesado y guiado a una crisis. Amén. Hasta que usted vuelva su mirada al cielo. Aleluya. Y entienda que el que bendice es Dios. Y que a Él sea toda gloria, toda honra y toda alabanza por los siglos de los siglos. Este testimonio habla a mi vida personalmente. Este testimonio me habla a mí. Y hermano, yo lo disfruto, me duele, he llorado, pero le digo, Señor, gracias. ¿Por qué? Porque no me quieres ver entre las bestias. Gracias porque me estás hablando a tiempo o fuera de tiempo. Hermano, a ti Dios te está hablando también. Amén. Usted no sabe la bendición que quizás Dios quiere desatar en su vida, pero te dice, cuidado con el orgullo cuando seas Aleluya, prosperado. gloria a Dios. Porque a decir verdad, hermano, yo considero en lo personal de que es más la gente que se va por causa de la prosperidad que por causa de los problemas. Yo no digo que no se van, pero los problemas nos mantienen muchas veces cerca de la presencia de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque cuando nos sentimos prósperos, pensamos de que somos autosuficientes y no necesitamos de Dios. Y la gente enfoca su vida en la riqueza y se aparta de Dios. ¿Ha visto esos Amén. casos? Amén. Amén. Y es triste y peligroso. La prosperidad no es mala. Lo malo es lo que hacemos nosotros con la prosperidad que Dios nos ha dado, hermano. Amén. Por eso alguien decía de que el Señor nos mantiene por allí así y no nos da muchas cosas por causa de nuestro ego, de nuestro orgullo y la soberbia que tenemos con lo poco que Dios nos ha dado. Amén. Así es, amén. Hermano, este mensaje debería de hacernos humillar delante de la presencia de Dios. Amén. Muchos de nosotros venimos de un lugar, hermano, como lo hemos testificado, que no teníamos nada, ni qué comer, hermano. Amén, Si estuviéramos aleluya. en nuestros países, no tuviéramos vehículos, no tuviéramos carros, no pudiéramos comprar un traje como Amén. esto. Ahora que lo tenemos, démosle la gloria a Dios. Aleluya. Honremos a Dios. No nos tenemos de soberbia, de orgullo, de altivez, porque somos polvo, hermano. Amén. Gloria a Dios. ¿Sabe usted que hay un estatus que hace cambiar a la gente? Yo lo he visto en este país. Hay gente que porque cambió, ya tiene papeles, ya piensa como americano, quiere hablar como americano, actúa como americano, nos menciona a nosotros como los hispanos. ¿Me estoy dando a entender? Ese tipo de actitudes, Dios las reprueba. En vez de Amén. decir, Señor, has tenido misericordia de mí. Amén. Soy extranjero en esta nación. Aleluya. Agradecido. Gloria a Y doy la Dios. gloria a ti, porque tú eres el Dios que Amén. bendice. Tú Gloria a eres el Dios. Dios que prospera. Tú eres el Dios Amén. que salva, que bendice a quien tú quieres. Porque tú eres quien tienes el dominio sobre todas las cosas de la tierra. Gloria a Dios. Aleluya. Son hermosos, pero nuestra vida muchas veces tiene una percepción, verdad, un tanto distorsionada. No es lo que tenemos, hermano, y lo que tenemos lo debemos a Dios Todopoderoso. Amén. Eso inició en el ser humano
desde la caída, el origen del orgullo, de la altivez, de la prepotencia, el pensar que somos más que otras personas, nació desde el origen en que cayeron nuestros padres. Eso quiere decir que cuando yo tengo una vida basada en el orgullo, en la altivez, es porque estoy viviendo conforme al Adán, no conforme a la nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Si de algo debemos de despojarnos, es del orgullo, de la altivez que nos está consumiendo. El orgullo está destruyendo nuestros hogares. Le estamos perdiendo en nuestros trabajos por causa del orgullo. Y Dios quiere que nosotros intentamos, como lo hizo Nabucodonosor, al final de los tiempos que Dios había dispuesto, procesarlo. Dice que él alzó su mirada al cielo y entendió de que solamente Dios podía devolverle la razón a él para pensar como fuerte. Gloria a Dios. En otras palabras, una persona altiva, orgullosa, soberbia, prepotente, es una persona loca. Amén. Porque está viviendo en un mundo artificial y no reconoce de que Dios es el que merece la gloria y la honra. Amén. Ahora vemos gente en este país caminar, hermano, de una manera diferente. Dios los prosperó, Dios los levantó, pero es Dios el que también reprueba la actitud y es Dios mismo el que puede humillar a aquel que se ensalza por encima de lo que Dios ha hecho. Amén. Amén. ¿Está siendo ministrado usted también? Amén. Amén. Y no estoy diciendo que la prosperidad es mala. No estoy diciendo de que ser bendecido es malo. Hubieron hombres que lograron manejar bien la riqueza. Hay hombres que son prósperos y temerosos de Dios porque conocen estos pasajes. Y Dios nos habla a través de esta historia en nuestra vida. Gloria a Jesús. Daniel le interpretó el sueño a Nabucodonosor y dice que Daniel le hizo una advertencia y le dijo: mira, rey, ¿por qué no te humillas? ¿Por qué no te humillas y te bajas de la nube en que te encuentras? ¿Por qué? Porque va a ser grave para ti. Dios ha determinado que tienen que pasar 7 tiempos por ti. Hermano, cuando nosotros estamos llevando una conducta pecaminosa, pero si nos humillamos delante de Dios Todopoderoso, Dios puede cambiar, hermano, esa situación que ha declarado sobre nuestra vida. Amén. Entonces, dice de que pasaron 12 meses. Pasó 1 año después de la conversación y la interpretación del sueño, y dice que una vez estaba Nabucodonosor en su palacio. El versículo 29 dice: al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder, oiga bien, y para la gloria de mi majestad? Amén. ¿Cuántas veces ha oído usted: si esto es mío, esto me cuesta a mí, ¿y qué? Amén. ¿Ha escuchado usted eso? Sí, amén. Si esto es mío, aquí hasta con nuestras esposas, hermanos. Si esto es mío, si a mí me cuesta, pues. El día que usted salga de aquí, mire, va a dar a sus muy trapitos, se los va a llevar, es todo lo que va a llevar. Y es algo que nosotros tenemos que meditar cuando esa actitud esté en nuestra vida. El orgullo nos está destruyendo, nos está matando, nos está robando la bendición. Gloria a Dios. El orgullo nos encamina a la locura y a la desgracia, hermanos. El orgullo destroza al ser humano, el orgullo nos hace pedazos, nos roba la bendición. Porque dice la palabra de que aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Yo conozco ejemplos en mi país, ¿verdad? Vaya, no le gustó al sonido. Conozco ejemplos en mi país. Yo conozco gente rica, ex ricos. Y yo hablo con mi esposa, yo vengo de un contexto de pobreza y no me avergüenza decirlo. Pero yo vi gente y fui humillado por gente que tenía plata, hermano, que tenía dinero, gente que Dios los prosperó. Yo no digo que Dios no los había prosperado, Dios los prosperó, pero ahora que estaban ricos no manejaron la riqueza como debía de ser. Y son gente que ahora están en una condición diferente a nosotros. Son gente que nos humilló en algún momento de nuestra vida y ahora por causa de su orgullo, y yo creo que es por causa del orgullo, porque lo veía cómo actuaban. Era gente que no caminaba en tierra, hermano. Era gente que creía que andaba como Goku en la nube voladora y que estaba por encima de toda la gente. A esa gente hoy se encuentra en una condición difícil
¿Por qué? Porque el orgullo los carcomió. ¿Sabe por qué? Porque es Dios quien prospera. Dale la gloria a Dios. Ahí es donde Dios dice no, dice. Porque en Isaías 42 Él dice, mira, Jehová es mi nombre y mi gloria. Yo no la voy a dar a ningún hombre, ni a ninguna imagen. Gloria a Dios. No comparte su gloria. Tenemos que entender, si no queremos ser nosotros procesados de una manera difícil, que Dios merece la gloria, la honra y la alabanza. Que no hay nada que usted posea que se lo haya ganado por méritos propios. Todo lo debemos a Dios. Amén. Gloria a Jesús. Su dinero, su casa, su belleza, todo lo debemos a quién? A Dios. Amén. Porque hay que ser realistas, hermano. Algunos nos jactamos de nuestra belleza y nos volvemos narcisistas. Y no es de que uno bromee. Amén. Porque al que consideramos fallito, ¿cómo lo vemos? ¿Cómo? De menos, ¿verdad que sí? ¿Verdad? En los proyectos yo voy a hablar del orgullo. Hay gente que mira a otra gente bien alcota, y hay otros que uno se pone a la par y lo mira así. Puede resaltar el orgullo ahí. En lo que sea, hermanos, el orgullo nos va a destruir tarde o temprano. El orgullo nos va a carcomer y nos va a ser procesados por causa de nuestro orgullo. Entonces dice la palabra del Señor, ¿verdad? De que procesó al rey Nabucodonosor conforme a la palabra que él había enviado. Y dice de que lo hizo que pasara por lo que Dios había determinado pasar. El árbol iba a ser cortado, amén. Las aves que estaban debajo, toda carne se iba a dispersar, lo iban a dejar solo y él iba a ser bañado por el rocío, dice, que caía del cielo y iba a comer hierba, amén. A causa del orgullo y la vanagloria, él fue dirigido a un tiempo de crisis o prueba, pero no para destrucción. Oiga bien, fue dirigido a un tiempo de crisis, fue procesado, pero no fue dirigido para destrucción. Porque Dios dijo, no me toquen las raíces, porque lo voy a procesar, pero voy a hacer que él entienda que el que reina y el que tiene poder en la tierra no es él, y que lo que ha logrado no lo ha logrado por él. Y él va a alzar los ojos a mí y me va a reconocer delante de las naciones que quien reina soy yo, dice Dios. Amén. Dios. Amén. Entonces tenemos que entender, hermano, de que es probable que muchos de nosotros en este lugar estemos así, siendo procesados o atravesando una crisis porque nos hemos olvidado de quién, de Dios. Amén. Muchos ya nos olvidamos de Dios. Hay gente que estamos aquí pero nos hemos olvidado de Dios y estamos confiando en nuestras propias cosas. Amén. Y estamos siendo procesados, pero no para destrucción. ¿Sabe por qué? Porque si Dios nos quisiera destruir, ya nos hubiera destruido. Ya hubiéramos muerto en ese proceso, en esa crisis. Pero Dios nos está guardando para darnos una lección y porque tiene propósito en nuestra vida. Amén. Gloria al Señor. Creo que no. El propósito de las crisis es hermoso también. ¿Cuántos nos gustan las crisis a nosotros? Pero verdad que son buenas. ¿Cómo es el tema? ¿Cómo es el tema que estamos hablando ahora? La crisis que cambió ¿qué? Mi vida. Amén. La crisis tiene propósitos. En la crisis es donde el Señor nos está diciendo a nosotros, no estoy de acuerdo con lo que estás haciendo. En la crisis es donde Dios nos habla y nos dice, mira, tu conducta está en contra de lo que yo he establecido. La crisis nos habla en nuestra vida y tenemos que reconocer y entender de que son propósitos de Dios para hacernos volver en sí a nuestra vida. Porque hay veces que cuando el orgullo nos reina en nuestro corazón, hermanos, perdemos la razón. Así es. ¿Verdad que hay bendición en la crisis? Amén. Y hablo de crisis, otros le llaman karma, ley de siembra y cosecha, otros le llaman el efecto boomerang, que es lo que sucede en nuestra vida, hermanos, porque cuando actuamos mal, de alguna manera Dios nos va a decir, hey, no me gusta esa conducta que está llevando. ¿Comprendemos eso? Amén. A decir verdad, hermano, hoy ya la gente ya no pasamos por las consecuencias, ya no. Ya se dio cuenta usted de eso, ¿verdad? Ahora ya no decimos nosotros son consecuencias de mis decisiones, de mis errores. Ahora todo es propósito de Dios y la voluntad de Dios. Porque ya no reconocemos, hay que ser honestos. Lo digo por mí mismo, nos da pena decir, porque actué mal, recibí esto como siembra, como el fruto de mi acción. ¿Entonces no entendés? Amén.
¿O es mentira? Amén. Gloria a Dios. Ahora todo es propósito de Dios. Ahora ya no es efecto de nuestras actitudes. Nos está consumiendo el orgullo, nos está consumiendo la altivez, hermano, y estamos siendo procesados y no queremos comprender de que es Dios que nos está hablando a través del proceso para que volvamos nuestra mente a la razón como Dios quiere que la volvamos. Amén. Gloria a Mire lo Jesús. que dice la palabra del Señor, y eso es hermoso que nosotros tenemos que entender, de que el propósito de la crisis no es para destruirnos, sino para que nosotros entendamos que nuestra conducta no está de acuerdo a lo que Dios quiere. Y el propósito principal de la crisis en nuestra vida, del problema que estemos atravesando, es que a través de eso Dios quiere provocar arrepentimiento en nuestra vida. Amén. ¿Qué pasaría si nuestros padres nos hubieran tolerado todo lo que nosotros hacíamos? Lo bueno y lo malo. ¿Qué pasaría? ¿Cómo fuera? Entonces, ¿qué pasaría si Dios nos tolerara todo lo que nosotros hacemos en contra de su voluntad? ¿Cómo cree que estaría en nuestra vida? Por eso alguien decía, el miedo es una bendición que el ser humano posee. El miedo y el dolor son necesarios en nuestra vida para que comprendamos muchas lecciones que Dios nos quiere dar a través de él. Y Nabucodonosor, al final del tiempo, él entiende que la crisis iba a terminar cuando él reconoció al Todopoderoso que estaba en los cielos. Dice, mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue De vuelta. de vuelta. O sea que Nabucodonosor había quedado como ¿qué? Como loco. ¿Y qué llevó a Nabucodonosor a actuar como loco? El orgullo. ¿El qué? El orgullo. El orgullo. Usted no ha visto a una gente orgullosa que yo conozco gente que aparte de mí es orgullosa, y yo medito y sus acciones y digo yo, este o esta ya no está cuerda. Lo digo con honestidad, porque sus acciones denotan algo que está viviendo en un mundo artificial que no es él, que no es ella, sino que el orgullo lo arrastró y se lo comió, se lo acabó, y todo el mundo lo nota, menos nosotros. Amén. Así es. Amén. ¿Cómo? El mes 12, ¿verdad? Se cumplió el mes 12 y ahí es donde Dios comenzó a tratar con él. Pero cuando se cumplieron los tiempos como Dios había establecido, que algunos dicen que era 7 años, donde el Señor le dice, ¿verdad?, de que iba a ser procesado, dice, mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue, De vuelta. mi cordura me fue de vuelta. Y cuando estamos de acuerdo es cuando nosotros tenemos la capacidad, y dice él, bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Cuando nosotros estamos en sintonía con Dios, bendecimos al que merece la bendición, alabamos a quien es digno de alabar, glorificamos a quien es digno de glorificar, buscamos la gloria para nosotros. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu nos dirige a reconocer al Dios de los cielos como el Dios que reina. Gloria a Dios, aleluya. Y nos bajamos del trono que hemos construido nosotros mismos, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Dios era Dios ayer, Dios es Dios ahora y seguirá siendo Dios por los siglos de los siglos. Gloria a Dios, aleluya. Que pueda en esta tierra ser tan grande como es nuestro Dios todopoderoso. Amén, gloria a Así Dios. tenga plata, así tenga lo que tenga, somos criaturas y somos polvo que necesitamos dar la gloria a Dios en todo tiempo y por todo lo que tenemos de generación en generación. Aleluya, gloria a Dios. Nuestros hijos tienen que entender que hay que darle gloria a Dios y hay que enseñarles a bendecir, Amén, exaltar el nombre de amén. Dios. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos levantados en medio de una crisis en nuestra vida. Gloria a Dios. Amén. ¿Cuántos han sido levantados en medio de una crisis? Amén. Ahora usted puede dar gloria a Dios, ¿verdad? Amén. Ahora Gloria usted a puede Jesús. bendecir, ahora usted puede exaltar al Altísimo, ahora usted puede alabar. Hermanos, en un tiempo que necesitamos meditar en nuestra manera de conducirnos en esta tierra.
Gloria a Es Jesús. tiempo que le digamos Señor y que alcemos nuestros ojos y que si nos estamos olvidando de Dios, hermano, en medio de la prosperidad, en medio de la bendición, en medio de cualquier situación, levantemos nuestros ojos a Dios Todopoderoso, porque Él es la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos. Aleluya. Y Gloria a Dios no Dios. comparte su gloria con nadie en esta Amén. tierra. Amén. Quiere ser un hombre de bendición y un hombre próspero. No se olvide de darle la gloria a Dios. Amén. Así Gloria como a el Jesús. hombre sube por la mano de Dios, así el hombre puede descender cuando se encarga de buscar la Amén. gloria y se olvida de Dios Todopoderoso, que es quien prospera. El testimonio de Nabucodonosor habló a mi vida y yo quería compartir lo que Dios había hablado a mi vida. ¿Por qué? Dios y yo lo sabemos, pero usted tome su parte en esta mañana y si hay algún espíritu de orgullo dentro de usted, de altivez, de soberbia, dígale: Señor, ayúdame. O si usted está en medio de una crisis, quiero decirte que la crisis es algo que Dios envía para procesarnos y hacernos entender que no somos dioses nosotros mismos. Que lo que Él busca en medio de la crisis es provocar arrepentimiento en nuestra vida para que nosotros alcemos nuestros ojos al cielo y le demos la gloria a Dios, a quien la merece. Gloria a Jesús. ¿Cuántos en este lugar hemos sido prosperados, hermanos? Hemos sido Aleluya. bendecidos. ¿Se siente usted bendecido por Dios? Amén. ¿Se siente prosperado por Dios? Amén. Démosle gloria a Dios en esta mañana. Aleluya. Que el Gloria a Espíritu Dios. Santo opaque cualquier espíritu de orgullo y altivez que quiera arruinar nuestra vida para no pasar por este proceso que pasó el rey Nabucodonosor. Gloria a Dios. Tenemos que darle a Dios Aleluya. la gloria siempre, en todo lo que tenemos y en todo lo que nosotros hacemos. Porque Él nos da la fuerza, nos da la sabiduría y nos da la inteligencia para seguir en medio de este mundo. Usted y yo lo debemos todo a Dios. Y yo quiero que en esta mañana se ponga de pie y adoremos a Dios, bendigamos a Dios, le diga: gracias Dios porque me has prosperado, me has bendecido, me sacaste del anonimato y me has puesto en una posición diferente. Pero yo quiero reconocer públicamente de que es para tu gloria y para tu honra, que no lo he logrado en mi fuerza, Señor, sino que tu misericordia y tu gracia ha estado conmigo. Y reconozca en esta mañana que es Dios quien pone y quita reyes, quien bendice, pero también quien quita la bendición muchas veces por causa de nuestra soberbia.